Café se emitió de nuevo y fue un éxito impresionante. Creo que muchos colombianos nos la volvimos a ver, me incluyo. Fascinante. A mí se me habían olvidado segmentos grandes de la telenovela inicial y definitivamente eso se llama el fenómeno Gaitán. Fernando Gaitán, es que es impresionante que a pesar de los años que han transcurrido, del cómo la tecnología ha avanzado, ¿no? Cómo ha cambiado la manera de escribir libretos, salga Café, que fue escrita hace casi ya 30 años, y vuelva a tener el primer lugar de audiencias. Así es, Consuelo. También otras producciones como Ecomoda, que también la veíamos, o recientemente Betty la Fea, demuestran que justamente estas temáticas siguen vigentes, que le sigue gustando a la gente, que a pesar de los años y a pesar de que varios televidentes piden que se creen historias nuevas, que no se repitan esos clásicos, son más las personas a las que les siguen gustando estos clásicos de don Fernando Gaitán. Es que no es que sean vigentes, es que siempre será vigente. Y esa es la gracia, ese es el valor, ese es el tesoro que tiene un guionista, un libretista que hace que su obra sea eterna. Usted es el nieto de la señora Cecilia, ¿cierto? Sí. Pues vea qué tan raro, porque yo hace como 2 años que canto la misma canción y no me habían dicho nada. Cuando Sebastián sepa que yo estoy esperando un hijo de él, se va a poner feliz. ¿Usted no cree? Vea, Gaviota, puede que Sebastián sí quiera tener ese muchacho y que hasta de pronto quiera casarse con usted. ¿Pero usted cree que los Vallejo lo van a dejar? ¿Esa familia como es de fregada? Pero yo no tengo nada con mi esposa. Te lo juro. ¡Gaviota! Con las historias de Fernando Gaitán lo que se encontró fue que a partir de la mezcla de una muy buena dosis de costumbrismo colombiano, a partir de una muy buena dosis de humor, pero sobre todo a partir de mostrar la cultura colombiana, se aproximó a una forma diferente de generar entretenimiento y de conectar la audiencia con las historias. Entonces hay un montón de casos y de ejemplos que podremos referenciar para que las historias colombianas se salieran un poco del molde tradicional que se tenía históricamente en la novela latinoamericana. Tiene que ver, por supuesto, con unas obras de muy buena calidad que marcaron una especie de edad de oro de la televisión colombiana, con mucho reconocimiento, donde los personajes están bien construidos, en donde se generó una marca de identidad fundamental con respecto a la televisión colombiana, que fue el humor en las historias y dejar atrás un poco el costumbrismo que venía desde los años 80. Tanto Fernando como yo, como los que escribíamos y los que dirigíamos, teníamos una gran libertad para hacerlo, ¿sí? Y éramos nosotros en realidad los que proponíamos los proyectos a los canales o a las productoras de aquel entonces para que hicieran esos proyectos. Ahora, la característica nuestra era que todos, o la gran mayoría de entre nosotros, directores y escritores, veníamos del teatro y veníamos de carreras básicamente culturales, ¿sí? Éramos gente culta que proponíamos proyectos que creíamos nosotros interesantes. De entonces ahora la cosa ha cambiado, porque ahora todo el sistema se ha vuelto mucho más el negocio. Eran directores que tenían el manejo de todo. Nosotros editábamos, nosotros musicalizábamos, hacíamos la puesta en escena, creábamos la escenografía, escogíamos las locaciones en exteriores. Era una dirección integral. Hoy en día, lo he observado, son como islas. Aquel dirige, este poncha, aquel hace la musicalización, aquel otro edita, el escenógrafo por un lado presenta su propuesta, en fin. Entonces eso contribuye a que no haya unidad muchas veces en nuestras producciones. ¿Sabe qué vamos a hacer? Dentro de un año, cuando usted vuelva, nos vemos. Es que yo no aguanto un año. No, es que un año tampoco es tanto. Fíjese y verá. No puedo estar siquiera una hora sin ti, Gaviota. Además, yo no quiero correr el riesgo de perderte. Pero es que eso a usted no le va a pasar. Porque yo lo voy a esperar a usted. Eso se lo juro por Dios. Colombia, en términos económicos, produjo muchos formatos
y muchas producciones relacionadas con el narcotráfico, por ejemplo, con el conflicto armado, y hoy la audiencia está un poco cansada de esa fórmula y exige, por el contrario, que se le devuelva algo de esa otra parte de la cultura colombiana que tanto éxito tuvo en su momento en términos de telenovelas. Todo lo que vemos hoy en día es violencia, sexo, alguna que otra producción por ahí está sacando la cara un poco, pero el resto es muy difícil y la gente se aleja de las nuevas producciones. Por eso la gente prefiere las producciones anteriores, porque están mejor hechas. Están mejor hechas, la verdad, están mejor hechas. La cantidad de medios que nos asaltan hoy en día, todos ofrecen bocadillos, ¿no? Cositas muy breves, muy rápidas, una canción con bastante sexo y con bastantes palabras de pronto altisonantes, pero rápido, 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 y cuenticos cortos y cómicos de stand-up comedy hecha en YouTube o en TikTok, chistes flojos, chistes malos, pero todo en píldoras muy pequeñitas, muy rápidas y todo eso. Entonces, la gente, y sobre todo la juventud, se ha ido acostumbrando a esa velocidad, a ese ritmo frenético de que no importa mucho el contenido, sino de háganme reír, o háganme bailar, o ese tipo de cosas. Creo que el fenómeno de lo ocurrido con estas historias es muy interesante porque pone de relieve que entre la tecnología y la narrativa todavía sigue siendo muy importante. Entonces, algunas de estas historias que son de los 90, de principios del 2000, ya hoy inclusive no se ven tan bien. Ya, digamos, la calidad de la imagen es menor, la calidad del sonido a veces también. Se le nota cierto grano que pues hoy en día se ve un poco raro porque pues, estamos hablando de producciones que se hacen en 4K y en 8K, y en este caso pues eran producciones que se hacían en video desde hace mucho tiempo, un video análogo prácticamente, y digamos que esa parte técnica está pasando un poco a segundo plano con respecto a la narrativa. Gaitán era un genio, era nuestro García Márquez de la creación literaria en televisión, y creo que el tipo logró construir un modelo de melodrama universal actualizado, donde las situaciones son cotidianas, y si no tuviera que hablar del método Gaitán es siempre un relato en forma de mujer, un melodrama con comedia, una reflexión sobre problemas contemporáneos como la belleza, la moda en Betty la Fea, o el mundo del café y de la industrialización de la empresa. Míreme a los ojos, señorita. Míreme a los ojos. Dios mío. Yo creo que lo que hay que copiar de ahí no es la repetición solamente, sino el estilo narrativo, que había un estilo narrativo que era muy colombiche, con mucho humor, muy cotidiano, que generaba reconocimiento, en el que uno como colombiano se siente identificado. Porque el público es el que manda, la verdad. No podemos imponerle la violencia y otro tipo de cosas. No, el público quiere ver otro tipo de historias. Lo que pasa es que como no hay alternativa, bueno, entonces tiene que ver eso. Entonces hay que revisar muy bien todo esto y volver. No es malo volver. Además, en la televisión toda la vida ha sido cíclica. Hay etapas y vuelven a repetirse. Entonces no es pecado volver a hacer el tipo de televisión que hacíamos hace 20, 30 años atrás. Pues animarnos a salirnos un poquito de lo normal y animarnos a innovar en términos de historias, de propuestas o de personajes mucho más creados, pero sobre todo mucho mejor construidos y construidas. Sería partidario de volverme a volcar sobre nuestra historia, sobre nuestras raíces, sobre quiénes somos, sobre de dónde venimos, sobre qué está pasando en la actualidad, pero no necesariamente, repito, a través del sexo y la violencia.
sino de personas cotidianas, de personas que tenemos aquí al lado de nosotros. Yo aquí en Tabio, en el pueblo cerca donde vivo, con unas historias de vida muy interesantes. Creo que hay que hacer una reestructuración profunda, creo que hay que volver a las calles a preguntar a la gente, creo que hay que conocer más al público joven, entender la forma que tienen de ver el mundo, de ver la televisión, y esto implica un proceso profundo de reingeniería por parte de los canales. Esa reingeniería que es volver a las calles, volver a preguntar, volver a hacer encuestas de opinión, hacer focus group, viajar por todo el país para tratar de volver a conectarse con la gente. Hoy en día hay una gran desconexión entre el público y los canales, y esto es muy grave para los canales porque están dedicando esfuerzo en hacer productos muchas veces muy buenos que no le están llegando a la gente. Y finalmente, pues no se trata solamente de hacer televisión, se trata de hacer buena televisión que le llegue al público de manera efectiva.